días, ingeniero. Siguiendo con la exposición, vamos a explicar un breve resumen sobre el programa de Hidroesta. Hidroesta es un programa que utiliza bases teóricas como la estadística aplicada, como podemos observar en el video que se va a realizar por mi grupo. Vamos a tener que exponer y explicar los diferentes programas que hemos utilizado para delimitar nuestra cuenca. Como sabemos, Hidroesta es un programa de estadística aplicada, es muy sencilla y fácil procedimiento. Entonces también utiliza parámetros, regresiones y curvas de nivel, los cuales sirven para poder hallar los estándares físicos de la cuenca, como el caudal, la precipitación, la evapotranspiración, la temperatura media, máxima, promedio, desviación estándar, media aritmética y la kurtosis. Como sabemos, para poder obtener los datos históricos de la cuenca hidrográfica de Guayao, hemos utilizado como fuente Cenami. Cenami te proporciona los datos históricos desde 1992 hasta el 2014. Cabe señalar que estos datos Cenami te proporcionan en un blog de notas que, como sabemos, no podemos utilizar o pasar esos datos de frente a Hidroesta. Hidroesta necesita aún procesar los datos para su posterior entendimiento. Para ello se utiliza Excel, el Excel como herramienta básica para ordenar los datos históricos de Cenami. Como sabemos, y ya se ha explicado antes, el blog de notas tiene que ser importado a Excel, teniendo en cuenta que los datos que te proporciona Cenami en la primera columna te dan el año, en la segunda columna el mes, en la tercera columna te da el día, en la cuarta columna te dan las precipitaciones, en la quinta la temperatura máxima, luego te da la temperatura mínima. Para el trabajo necesitamos la precipitación máxima de cada mes, la temperatura máxima, la temperatura mínima y la promedio, para poder, en esas tres, poder determinar las precipitaciones, evapotranspiración, ¿no? Entonces, para poder tú ordenar esos datos en Excel, tienes que tener un conocimiento previo sobre tablas dinámicas o comandos o macros en Excel. En esta oportunidad se ha trabajado, o yo he trabajado, con comandos de Excel, que es el ddmax, que es un comando que te permite ordenar los datos de acuerdo al año, pero seleccionando los datos máximos. Por ejemplo, en 1992, en el mes de enero, ¿qué tipo de precipitación se ha obtenido en ese mes? El máximo. Igual para la temperatura. Entonces, una vez ordenados los datos y obtenido las tablas, las cuales ya se van a importar a Hidroesta, cual tiene la función de importar datos de Excel sin ordenarlos o agruparlos, ya sería mucho más fácil trabajarlos. Entonces, el primer dato que se va a determinar es los parámetros estadísticos, los cuales están incluidos la media, la mediana y la kurtosis. Esos datos los obtienes de las tablas que acabamos de ordenar, los ingresas y obtienes los datos. Claro, después te dan una lectura adicional a ello, con las curvas, los gráficos, pero todo se establece en Excel. Segundo, la regresión. Yo pienso que la regresión es lo más importante que te da Hidroesta en este programa, ¿no? Porque, como sabemos, los datos históricos obtenidos por
por Cenami hay algunos datos que no dan lectura alguna, ¿no? Y no puedes hacer tu análisis cuando tengas datos vacíos. O sea, no es un análisis completo. Entonces, Hidroesta te proporciona esa forma de cómo rellenar esos datos vacíos mediante las regresiones. Las regresiones son una herramienta muy importante para calcular los promedios de precipitación. Entonces tendría que utilizar la regresión lineal simple y puedes utilizarlo con 2 o 3 variables más, y eso al criterio del estudiante o el profesional que va a utilizar el programa. Conociendo temas básicos, y yo he analizado mis datos obtenidos por Cenami, me daban como por cada mes me venían 5 o 6 datos que no había dato alguno. Entonces, para poder determinar eso, regresiones. Las regresiones simples, las regresiones lineales. Entonces, continuando con la exposición, ¿en qué minuto voy yo? 6:25. Entonces, recién voy 6:25. 30 ya, 32. Ya voy a repetir lo mismo ya. Ya no. Y después analizando los datos. Continuando con la exposición, hoy nos toca exponer sobre la evapotranspiración. La evapotranspiración en realidad son 4 datos, los cuales pueden ser hallados de diferentes formas, diferentes métodos. Para ello, y por dinámica de tiempo, se ha optado por utilizar solo 2 métodos: el método de te vas a la concha tu madre y el método de ya te fuiste a la verga. Para ello necesitas las temperaturas máximas y mínimas y el promedio, el caudal, la temperatura mínima, máxima, el caudal, la velocidad del viento y la insolación. Para poder determinar esa tabla tienes que buscar datos adicionales que no sean ajenos a Cenami. Para ello se recurre a otro tipo de plataformas que puedas seguir, ¿no? Entonces obtienes los datos, los armas en Excel y los ingresas a Hidroesta. Hay que tener en cuenta la latitud en cuanto nos encontramos en donde se ha realizado el estudio, ¿no? Por investigaciones de mi grupo y por investigaciones de mi persona, se ha determinado y se ha optado por darle el valor de latitud 10 sur, de acuerdo al hemisferio en donde nos encontramos. Para ello tenemos que seleccionar eso y unos datos estadísticos adicionales a lo que ya sabemos. Entonces le das a calcular, te salen los parámetros de regresión, te salen los parámetros de índice medio, diario, mensual, anual. He repetido, no importa. Entonces, ¿en qué minuto vamos? 8:37. También se utilizó el método de Kremin. El método de Kremin tiene los mismos parámetros utilizados por el método anterior expuesto, y la diferencia es que en este método es un poco más general porque la regresión es un poco más importante, ya que se toma la regresión más alta en esta oportunidad, ¿no? Como conclusiones podría decir de que Hidroesta es un programa que puedes estimar valores, ¿no? Puedes estimar valores dentro del rango donde trabajas. Puedes estimar tiempos, puedes proyectarte a los valores de Cenami, puedes rellenar los datos de Cenami y nada más, pues no. Voy a volver a repetir lo que he dicho, cosa que ya con eso cumplo todo, ¿no? Tienes ¿En qué minuto vamos? 10% de batería. 13, 10% de batería. 10%. ¿Y en qué minuto vamos? 10, ya casi 10. Ya casi 10, esta es la mitad todavía no. Puse ahí. Continuando con la exposición, hoy le toca a mi amigo Axel el Mocho.
Entonces voy a decir que Hilario es un concha de su madre que me hace grabar un video que no sirve para nada, ¿no? Como sabemos es una basura que prefiero dar examen que hacer un video de 20 minutos. Entonces vamos a continuar y voy a volver a repetir lo que he dicho y más o menos te das cuenta de que en qué minuto vamos, ¿no? Para que puedas decir, ¿no? Y para poder guardar el video. Entonces vamos a mencionar sobre Hidroesta, que es un programa que ya lo dije, que calcula, ¿no? Los iconos más importantes del programa aparecen en la pantalla principal, como calcular, importar, resumir, limpiar, ordenar, guardar. Claro, el dato o los datos obtenidos se guardan como un archivo PDF, ¿no? Y el programa también te da la opción de poder resumir los datos, poder aplicar los datos. Entonces vamos a seguir mencionando sobre qué otros índices tiene Hidroesta, ¿no? Hidroesta puede ser utilizado también de la manera para poder determinar caudales, caudal mínimo, máximo, ya sea de una cuenca, río, manantial, para su posterior estudio hidrográfico y para las obras hidráulicas. Vamos a decir de que las regresiones pueden ser lineal, simple, dobles, con 3, 4, 5 parámetros. Puedes aplicar estadística inferencial, estadística básica, gráfico de porcentajes, precipitación versus tiempo, insolación versus tiempo, precipitación, insolación y un montón de gráficos más estadísticos para su posterior análisis, ya ellos utilizados en Excel. También vamos a mencionar de que hay que tener en cuenta que cuando usted va a sacar los datos de Cenami, claro, son gratuitos, ¿no? Y hay que registrarse, pero hay que tener en cuenta la ubicación en donde se encuentra tu estación, ¿no? Si tu estación se encuentra delante o detrás de la cordillera, hay que tener en cuenta eso, ya que para su posterior análisis ese detalle va a influenciar mucho en el análisis de datos, ¿no? De Hidroesta. Tener en cuenta también la latitud que se ha mencionado anteriormente, tener en cuenta cuántas estaciones hidrográficas se encuentran en el área donde se ha delimitado Hidroesta. Como se mencionó antes, el bloc de notas, los parámetros estadísticos y Tus todo manos, eso. pues. ¿Qué tiene? Bueno, pues tus manos no dices que tienes que Ya he terminar. movido mucho, estamos en la parte final ahorita. ¿En qué minuto vamos más o menos? 3, 13, 13, 40 ya. 40. Falta 7 minutos, entonces voy a seguir hablando de a ver lo que me acuerdo. Como sabemos, ya se mencionó sobre los datos y también han trabajado con el ARGIS, también se ha trabajado con el EMA, el ECMAS, el ECHS, que es para delimitar caudales, que mi compañero Axel ha determinado un caudal en el río Chulcas de la región Junín-Huancayo, que es de 13.5, no tan estimado por diferentes parámetros que se han determinado. Entonces nos damos cuenta que aún no estamos capacitados para poder utilizar los programas, ya que algunos tutoriales que nos deja ver y que nos toma tiempo ver esa porquería no solo sirve para el análisis, no tenemos que llevar un curso adicional de los programas, porque de nada sirve solo ver tutoriales, es como hacer un copy pega de lo que ellos te enseñan, ¿no? Y en realidad esa es su función de usted, ¿no? Que tiene que enseñarnos eso, ¿no? Basura. Entonces vamos a determinar los diferentes parámetros de estudio.
ARGIS es un programa que se utiliza mucho para la delimitación de cuencas, áreas geográficas, mapas, litografías, geografías, todo lo que se encuentra en esa opción. Vamos a determinar cómo utilizamos los programas en esa delimitación de cuencas. Las cuencas se fueron utilizadas de forma muy usual. Se determinaron áreas mucho más grandes, estadísticamente muy grandes, y parámetros muy definidos de nuestra cuenca del río Churcas, como se ha obtenido. Muchos de los datos obtenidos, en realidad, ARIS solo resume todos los datos que se han utilizado, pero hay que tener en cuenta que todos los programas se complementan en sí, como ARIS, ENMAP y el Hidroesta. Son programas que se complementan y en conjunto se realizan un estudio mucho más minucioso y detallado, ¿no? Que, si no me equivoco, debe durar de entre 20 a 30, un año, digamos, algo así aproximado. Para entonces vamos a determinar. ¿Y en qué minuto vamos? 16:30 ya casi. Las conclusiones que puedo determinar y decir que acá un par de años el río Churcas se va a ver delimitado, acabado, desgastado por la población, ya que el único río manantial que abastece a río Churcas es el Nevado Guaitapayana, que poco a poco se está acabando o limitando de acuerdo a la demanda en que se utiliza, ¿no?, en la población huancaína. Hay que tener conciencia amena de lo que está pasando ahora. Entonces vamos a continuar hablando y así y así. Y vamos a seguir con el ECMAS, el ARGIS, el Hidroesta. Son programas que utilizan. Hidroesta utiliza la estadística aplicada. El ARGIS es más para un mapeo o ubicación del mapa geográfico. ECMAS es para los caudales, precipitaciones, evapotranspiraciones. Para entonces vamos a seguir determinando y utilizando 20 exacto, güey. 19 o algo 20, algo así. Estás ya en 18. Entonces le cortas en 20, en un 19 o algo así. 19:30. Ya, gracias. 18 estamos. 18 días. Muchas gracias, espero que haya sido de su comprensión, de su agrado, y ahora doy pase a mi compañero Axel para que explique el siguiente programa.